Ok. Yo creo que en esta diapositiva nos habíamos quedado la tarde anterior, jóvenes. Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Va, para que ya nos regresemos a la política fiscal expansiva y restrictiva. Ya la comprendimos, ya vimos el tema de la estabilización que se puede ir dando y aprendimos también dónde es que se toma dónde es la toma de decisiones con relación a la propuesta de impuestos, ¿verdad? No es que cualquier ministerio o en sí solo el Ministerio de Finanzas pueda decir, pongamos tal impuesto, no. Todo es previamente consensuado y decretado en el Congreso de la República, ¿verdad? Y luego promulgado definitivamente por el presidente, y todos nos enteramos de esa información a través del Diario de Centroamérica. ¿Ok? Bueno, entonces veamos, pues los gobiernos definitivamente, pues a través de una contabilidad nacional y en este caso a través de un presupuesto, pues determinan entonces cómo es que van a planear y van a, por lo tanto, a controlar las finanzas públicas. Y este presupuesto cuenta con dos rubros. Uno, lo que es el tema de los gastos, ¿verdad? Acá es donde se destina de qué manera es que se va a trasladar todo lo necesario para poner en funcionamiento los diversos ministerios y dependencias. Y luego pues está el segundo rubro, ¿verdad? Que este ya está conformado con relación a los ingresos que el gobierno tiene previsto recibir en un año dado, ¿verdad? Por parte de los diversos contribuyentes, el cual pues es controlado por el fisco, ¿verdad? A través entonces de la administración, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ok, el rubro de gastos, por lo tanto, ¿verdad? Va a estar conformado por una lista de programas y o proyectos que el gobierno previamente tiene planificado ejecutar durante un periodo determinado. Entonces, era lo que yo les decía, ¿verdad? En el mes de noviembre se va sabiendo cómo es que va a estar ese presupuesto, ¿verdad? Porque todos esos programas se van a necesitar ejecutar en el año siguiente, ¿verdad? 2025 estuvieron determinando el mismo y 2026 se van a ir ejecutando todos esos programas. Dentro de estas asignaciones que se hacen para ese gasto público, ¿verdad? Se consideran temas que involucran, por lo tanto, al sistema educativo, ¿verdad? Al tema de la defensa y, lamentablemente, al servicio de la deuda, ¿verdad? Sabemos que el Estado como tal no genera dinero, ¿verdad? Y muchas veces de parte de estos impuestos tampoco puede destinarlos a todos los gastos que tiene, ¿verdad? Porque también hay un descontrol ahí. En cuanto al mal manejo que hacen algunas personas para sus propios bolsillos, ¿verdad? Entonces, por lo general, este listado pues va a tener planificado los programas y los proyectos sobre los cuales el gobierno va a erogar dicho gasto público. Si voy muy rápido, me dicen. Dentro de dicho presupuesto, los gastos están evidenciados en gastos de funcionamiento, gastos de inversión, así como gastos que se van a ir para el servicio de la deuda, para pagar todos esos diversos préstamos internos y externos de los cuales el gobierno hace uso, ¿verdad? Bueno, vayamos con cada uno. Los gastos de funcionamiento, estos son definitivamente gastos administrativos para que por lo tanto pueda funcionar la burocracia estatal. Luego tenemos lo que son los gastos de inversión. Estos son utilizados por lo tanto para agregarle valor a la economía. Y se dan en algunas áreas, ¿verdad? En donde si se llegara a privatizar, eso sería en perjuicio en sí de la población, ¿verdad? Del público en general. Por lo tanto, estos gastos de inversión son considerados los de infraestructura pública, los de investigación médica y así como de tecnología, ¿verdad? Todo aquello que va a generar en un momento dado.
Luego tenemos que acá también se van a considerar, por lo tanto, los gastos que se van a dar a la deuda, que era lo que les decía, ¿verdad? Entonces, aquí es realmente el pago de intereses, ¿verdad? Amortizaciones que se puedan hacer en un momento dado para esa deuda interna y externa. El gasto del gobierno se evalúa también como porcentaje del PIB, o sea, de ese PIB, ¿cuánto es lo que se destina para el gasto del gobierno? Y la fórmula nos dice que es igual al gasto de gobierno dividido el PIB nominal y multiplicado por 100 para poder determinar esa ejecución presupuestaria del gasto. ¿Sí? Vale. Y acá tenemos una gráfica, ¿verdad? Con relación a ese gasto público ejecutado por el gobierno. Y vean ustedes los colores que tiene la misma. Con el verde está el gasto corriente. Este gasto corriente, ¿verdad? Está conformado por los gastos de funcionamiento que tiene el mismo. Y vean ustedes los gastos de capital con el color gris como porcentaje del PIB, ¿verdad? Y lo podemos ver desde el año 2012 hasta el año 2024 y cómo estuvo, vamos a ver, déjenme ver solo una cosita. Así. ¿Y cómo fue que se establecieron en el 2025? ¿Verdad? Esto era lo presupuestado y aquí fue cómo se determinó el mismo. Al presentarles esto, es para que ustedes se den cuenta realmente cuánto es lo que el gobierno gasta en funcionamiento. Y cuando se habla de funcionamiento, eso considera pago de salarios principalmente, ¿verdad? Considera pago de alquileres, ¿verdad? Adquisición de materiales para poder ejecutar. Es bastante, ¿se dan cuenta? Y por eso es que lamentablemente, ¿verdad? Inversiones es muy poco lo que logramos ver muchas veces, ¿verdad? Vean ustedes qué irónico es, ¿verdad? Que en infraestructura vial tengamos que prescindir de carreteras privadas que son concesionadas por un periodo determinado, ¿verdad? Cuando nosotros no debiésemos de tener eso. O sea, estamos pagando impuestos, debemos de transitar libremente donde queramos y en carreteras que estén en buen estado. Definitivamente, ¿verdad? Bueno, veamos pues. Ok, ¿qué es en sí entonces el gasto social? ¿Verdad? El gasto social es esa partida dentro del presupuesto, ¿verdad? Que está destinada, por lo tanto, para poder satisfacer las necesidades básicas de la población, con la finalidad de que tengamos una vida digna, una vida sana, prolongada, creativa y productiva. Si estamos bien, ¿verdad? Si nuestra integridad física y emocional está bien, ¿verdad? Esto quiere decir que vamos a ser mejores personas para poder generar para el país. Pero ¿será que estamos bien cuando mucha de la población infantil está en extrema pobreza y por ende está en altos grados de desnutrición? Entonces ahí es cuando nosotros llegamos a la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viviendo dentro de nuestro país? Bueno, y dentro de esto, el gobierno, ¿verdad? A través de este gasto social, debe, por lo tanto, de procurar a través de programas y proyectos que se resuelvan determinadas problemáticas que hay. Dentro de ellas está el tema de salud, de educación, de seguridad alimentaria, de seguridad y justicia, de vivienda,
de previsión social. O sea, no es que de gratis no lo den, ¿verdad? Es que estamos pagando realmente por tener esos servicios. Y por ende, debemos de pagar los impuestos, ¿verdad? Debemos de buscar la manera de ser justos y equitativos con relación a los mismos. Veamos ahora entonces el gasto del gobierno por categoría de gasto en el país. Vamos a ver esto por acá. Ven ustedes, el presupuesto vigente del 2025 lo tenemos acá, en el lado izquierdo, y en el lado derecho, ¿verdad? Tenemos ese proyecto de presupuesto para el 2026, que era lo que se esperaba alcanzar. Hay colores que ni se logran ver, ¿verdad? Pero veamos los principales. El 20% en el 2026, ¿verdad? Estaba destinado, por lo tanto, para la protección social. Luego, un 13.3%. Miren hacia dónde se fue. Hacia la deuda pública. Un 11.1% al orden público y seguridad social. Un 10.3% a la urbanización y servicios comunitarios. Un 10% se fue al tema de salud. El 12.6% al tema de protección social. El 7.2% a asuntos económicos. Un 9.7% posiblemente a servicios públicos generales. Y ahí, dentro de otras actividades tales como atención a desastres y gestión de riesgos, actividades deportivas, protección ambiental y defensa, se fue un 2.1%. Con relación a ese presupuesto. Veámoslo acá con números, ¿verdad? Esa situación financiera de los gastos públicos. Lo voy a ampliar un poquito más, me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Solo que expresiones, ahorita sí no veo expresiones. Sí, se ve. Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Va. Entonces, aquí este presupuesto en base a los egresos, ¿verdad? Están considerados para la administración central y sus dependencias, ¿verdad? Y considerando para ello, vamos a ver, esto fue lo vigente al 31 de mayo y el proyecto de presupuesto para el 2026. En millones de quetzales de forma absoluta y de forma relativa. Entonces, veamos. Déjenme ver. En el 2025, ¿verdad? Acá estaba con lo que contaban y acá lo que llevaban ejecutado, como ustedes pueden ver. Luego, vamos a ver, espérenme que estoy viendo. Lo recomendado que tenían para el siguiente año, ¿verdad? 246 millones. Y la estructura, o sea, la participación que tiene con relación a ese 100%, o sea, el presupuesto en base a un 100% y cómo los gastos, ¿verdad?, que se esperan ejecutar van a irse desglosando de ese 100%. ¿Y qué observan ustedes de estos porcentajes? Quiero que vean esta línea donde tengo el puntero, la estructura. ¿De dónde se eroga la mayor cantidad de dinero? ¿Hacia dónde se va?
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Ok, va. Estas obligaciones del Estado a cargo del Tesoro es una institución, ¿verdad? O es un espacio que se tiene dentro del Ministerio de Trabajo, dentro del Ministerio de Finanzas, perdón, que es donde se encargan de trasladarle a las demás dependencias, ¿verdad? Y así también para el pago de la deuda pública. Entonces se dan cuenta que sí es bastante elevado, ¿verdad? Después, ¿a quién apoyan? ¿Quién tiene otra participación alta ahí? El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación con un 16.4%, ¿verdad? Luego está, si no estoy mal, los servicios de la deuda pública, ¿verdad? Ese pago de intereses que se va dando. Posteriormente, ¿a quién encontraríamos? Al Ministerio de Salud. Salud. Muy bien. ¿Verdad? Porque sí, porque tienden a ser, por lo tanto, ay, espérenme. Aquí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Porque tienden a ser, por lo tanto, las instituciones, ¿verdad? Que necesitan ese dinero para podernos proveer ¿de qué? De educación y de salud. Pero lo más alto, se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Que se está yendo realmente a pago de deuda también. ¿Verdad? Bueno, luego para que sepan y me puedan y puedan ver ustedes, o sea, o si tienen dudas, ¿verdad? ¿De dónde se obtienen las variaciones? La absoluta ya sabemos que va a ser la diferencia entonces del presupuesto recomendado menos el del año anterior, ¿verdad? Y la variación relativa, pues va a ser la división que se da entre ambos, ¿verdad? Para poder encontrar el porcentaje, por 100 menos 100, y vamos a encontrar entonces la variación relativa. ¿Sí estamos? Vale. Y acá tenemos entonces cómo es que se conforma, por lo tanto, el presupuesto general de la nación. Esta es una ejecución presupuestaria, ¿verdad? Porque quiere decir que ya se ejecutó, ¿verdad? Que ya se llevó a cabo. Y acá tenemos los años 2024, 2025 y el del 2026. Pueden ver ustedes de igual manera las variaciones relativas de cada año, así como la variación absoluta, que fue la que ya les expliqué, cómo es que se obtiene. Pero veamos entonces cómo es que está conformado el mismo. En primer lugar, vamos a tener acá los ingresos y donaciones. ¿Pero de dónde es que se obtuvieron? Bueno, pues del total de los ingresos más el total de donaciones. Por eso que vayan viendo ustedes cómo es que se van conformando las literales, ¿verdad? Cómo se van creando, por lo tanto, las diversas sangrías, podríamos decir, ¿verdad? Ok, pero los ingresos, ¿cómo se conformaron? Estos se conformaron por los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Y estos ingresos corrientes están conformados por los tributarios y no tributarios. Y dentro de los tributarios vamos a encontrar los ingresos directos y los indirectos, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Por lo tanto, ven ustedes que ingresos y donaciones está conformado por los ingresos que ya les expliqué de dónde se obtuvieron más las donaciones. ¿Sí? Vale. Luego está el total de gastos. En el total de gastos están los de funcionamiento y los de capital. Hasta ahí estaríamos con los dos, ¿verdad? La suma de ambos. Ok, pero como todo buen presupuesto, ¿verdad? Necesitamos saber si tenemos un déficit o un superávit. Y lo único que tenemos que hacer, por lo tanto, es
ingresos y donaciones menos el total de gasto y vamos a poder encontrar un déficit o un superávit. Si tenemos un saldo positivo, sabemos que va a ser un superávit. Si es negativo, por lo tanto, resulta siendo definitivamente un déficit. ¿Y qué es lo que tenemos en el 24, 25 y 26? Déficit. Déficit. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, como hay un déficit, ¿verdad? Se debe de ver la manera de encontrar un financiamiento. Y acá es donde entra entonces, ¿verdad? El análisis de dónde se van a obtener los financiamientos. Y acá ven ustedes que está el financiamiento interno, que eso es a través de deuda interna, ¿verdad? Colocación de bonos del tesoro en el país para que diversos inversores puedan tomar los mismos, ¿verdad? Y con ese dinero el gobierno poder funcionar. Sin embargo, va a poder funcionar con dinero prestado, pero va a tener que pagar en un momento determinado intereses por ese dinero que le han prestado, ¿verdad? Y dentro de ello encontramos la negociación neta de bonos del tesoro, amortización de deficiencias netas del Banco de Guatemala y primas de deuda interna a largo plazo. Luego está el financiamiento externo. Bueno, y esto sería entonces las negociaciones menos la amortización y se le suman las primas para que tengamos entonces ese financiamiento interno. De igual manera con el externo. De igual manera, obtener dinero de afuera, ¿verdad? En la colocación de esas operaciones de mercado abierto y por lo tanto financiar los diversos gastos que se tengan. Y acá volvemos a lo mismo, ¿verdad? Desembolsos menos amortizaciones más la negociación neta de los eurobonos. Y se obtiene entonces un financiamiento externo. Y luego está la variación de caja, ¿verdad? La variación de caja puede ser que esté con incremento o decremento, ¿verdad? Con una disminución. Cuando hablamos de esta variación de caja, este es el movimiento neto que se tiene en las cuentas bancarias del gobierno. Esto quiere decir que se consideran los ingresos reales menos los egresos en efectivo. Por lo tanto, esta variación de caja lo que nos permite determinar es si el gobierno cuenta con efectivo para poder financiar o si va a requerir, por lo tanto, financiamiento. Y acá, como está en negativo, en algunos momentos, pues se necesita ese financiamiento, ¿verdad? Entonces, el financiamiento está conformado por A más B más C. Y se dan cuenta que lo que se busca es poder tener este presupuesto a cero, ¿verdad? O sea, este déficit se va a cubrir con un financiamiento. ¿Estamos ahí todos? Vale. Sí, Miren, licenciada. nos vamos a tomar un breve descanso. Son las 49. Regresemos a las... como menos 3 minutos, más o menos, ¿sí? 3 menos 3, ¿sí? Vale. O sea, a las 2:57. Y se estiran, por favor, vayan a tomar agua, porque Saúl, yo miro que hace, nos duerme. Va, pues. ¿Cómo sabe, Lic? Ay, yo miro que de todo. Va, pues.
Bueno, ya estamos de regreso. Sigamos, pues. Veamos. Me gustaría, ahora que tienen ahí la imagen, estaba viendo un comentario que no había leído que había escrito Leonel por acá, cuando estábamos al inicio. Perdón. A ver. Bueno, como estamos por acá, entonces me gustaría que usen su calculadora, ¿verdad? Y que sumen las cuentas que están ahí de ingresos y egresos del 2000, ay, déjenme ustedes que no miro bien yo aquí ahorita, del 2026, para que lo practiquen ahí de dónde es que se obtienen las mismas. ¿Ven bien la pantalla? Sí, licenciada. Sí, va. Ok, entonces, súmenlo, por favor. Y una hoja, yo creo que esta misma se las voy a publicar después como ejemplo de clase y en base a esto es que vamos a hacer los indicadores. Los vamos a determinar. Por lo menos para que encontremos el superávit o déficit. ¿Verdad? Hasta acá.
Bueno, ahí estamos ya, ¿verdad? Sí, va, sigamos pues. Continuemos. Espérenme ustedes, ¿qué hice aquí? Así estamos. Va. Hablemos un poquito con relación a los ingresos, ¿verdad? Que está relacionado con la recaudación tributaria. Acá pues ya sabemos que, que se cuenta con esta información con relación a lo que se planifica que se va a recibir, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿de dónde es que se obtiene esto? ¿Se recuerdan cuando yo les hablaba del multiplicador, ¿verdad? Este nos servía a través del nivel de absorción poder determinar con cuánto dinero iba a poder contar el gobierno, ¿verdad? De ahí es donde se determina, ¿verdad? Es este porcentaje del PIB nominal que se prevé, ¿verdad? ¿Cómo es entonces que va a estar conformado ese ingreso, ¿verdad? Por toda esta producción de bienes y servicios que se ha generado. Vale. Este ingreso se va a categorizar entonces como ingresos tributarios y no tributarios. Veamos de dónde vienen los mismos. Acá tenemos el presupuesto vigente del 2025, ¿verdad? Y el proyectado para el 2026. Y acá pueden observar ustedes que están los ingresos tributarios y se encuentran los no tributarios, así como los ingresos de capital, ¿verdad? El tema de caja, ¿verdad? Que era lo que platicábamos previamente, ¿verdad? Que son las cuentas bancarias del Estado, ¿verdad? Los bonos del Tesoro, así como préstamos externos. De esto es que toma entonces el gobierno para poder ejecutar, ¿verdad? Y realizar todos esos gastos basados en proyectos y programas que se tienen estipulados para que podamos tener una vida digna y sana. ¿Estamos? Vale. Bueno, aquí no quiero redundar mucho porque lo único que tenemos son valores realmente, cantidades, ¿verdad? Bueno, pero tal vez sí, fíjense, solo lo que quiero que vean es que la mayoría, ¿verdad? De este ingreso está conformado entonces por los tributarios. Ya lo logramos ver acá en cantidades, pero acá lo vemos de forma porcentual, ¿verdad? Estos tienen una participación del 71%, luego los no tributarios alrededor del 4%, de capital está en cero porque los de capital son cuando se venden algunas propiedades del Estado, ¿verdad? Y a esto se le llama desincorporación, lo vamos a ver también, así como cuando se vendió Guatel, ¿verdad? En esa situación, ¿verdad? Este dinero vino a ser un ingreso de capital. Luego está el tema de caja con 8.9%, los bonos del tesoro, ven ustedes, los préstamos que se hacen de un 14%, ¿verdad? De forma interna y los préstamos externos con 3% más o menos, ¿verdad? Y esto es ese ingreso esperado para el año 2026. Bueno, esto era lo que tenían al 2025, perdón, acá es donde está lo presupuestado, discúlpeme. Está del 2026. Esto fue al 31 de agosto y acá está al 2026. Por lo tanto, ingresos tributarios, esperándose un ingreso de 73% sobre ese 100%, ¿verdad? Los no tributarios el 4%, caja 2.1, bonos del tesoro 16.9 y préstamos externos de un 3.6% de esos ingresos. Veamos entonces cómo se conforman los mismos. Volvemos, ingresos corrientes,
e ingresos de capital. Los ingresos corrientes son aquellos generados, por lo tanto, durante el periodo de ejecución, ¿verdad? Son los que van a estar ingresando, mientras que los de capital son los que se han recibido previamente, ¿verdad? De periodos anteriores. Acá también, dentro de estos de capital, también se pueden considerar donaciones, ¿verdad? Que puedan hacer gobiernos de afuera, ¿verdad? Los gobiernos de otros países y otras transferencias que puedan darse. A veces esa amortización con relación a deuda, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, ¿verdad? Los ingresos corrientes, estos vienen a representar alrededor del 9%, no, del 99%, perdón, del total de los ingresos que se perciben. Y estos ingresos corrientes se dividen en dos, lo que son los ingresos tributarios, que estos se generan a través de impuestos directos e indirectos. Los directos son los que gravan directamente la renta y las ganancias. Y los indirectos, estos son los que se van considerando a través de toda la cadena productiva. Y principalmente está conformado por el IVA. Van a ver ustedes cuando lo estemos analizando. Y los no tributarios, ¿verdad? Que estos provienen de cobro de tasas, contribuciones, rentas contractuales, multas y por la venta de bienes producidos por las empresas públicas. Los ingresos tributarios, por lo tanto, representan alrededor del 95% de estos ingresos corrientes que tiene el Estado en el país. Los ingresos tributarios son los que se derivan del pago de impuestos y se dividen, por lo tanto, en ingresos directos o impuestos directos y en ingresos directos o impuestos indirectos. ¿Estamos? Vale. Veamos cada uno. ¿Cuáles son esos impuestos directos? Era lo que les decía. Estos vienen a gravar de una manera directa el patrimonio, los ingresos y las rentas de los contribuyentes. Por eso es que dentro de estos impuestos se encuentran el ISR, ¿verdad? Que es el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que sabemos que es a partir de un ingreso salarial de 4,001 y se considera un impuesto del 5%. Y se recuerdan ustedes que el Congreso se estaba evaluando, ¿verdad? Dado que el salario mínimo incrementó, ¿verdad? A esta cantidad, pues que no paguen ese ISR. Y es justo, porque si se recuerdan ustedes, cuando hacíamos el análisis de canasta básica y el salario mínimo, nos quedamos cortos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Vale. Entonces, hay que ver qué va a pasar con esto. Pero es a partir de 4,001, ¿verdad? Que se paga el ISR. Luego está el UCI, ¿verdad? Que ese es el impuesto único sobre inmuebles. Ese depende de las dimensiones y de la construcción que tenga cada inmueble. Luego está el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, que se recuerdan ustedes que el pago del mismo varía según el modelo del vehículo, ¿verdad? Y aparte de eso, este se paga de enero a junio. Es que está permitido que se pague. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, eso es en cuanto a los impuestos directos. Luego están los indirectos. Estos vienen a gravar el consumo de los bienes y servicios. Y se denominan indirectos, que era lo que les decía, porque son trasladados en cada eslabón que vienen a conformar la cadena productiva. Entonces, de importador a productos, ¿verdad? Al distribuidor y posteriormente al consumidor final, que es quien viene a ser el auténtico contribuyente. Por eso es que acá vemos principalmente el impuesto al valor agregado.
Se encuentra también el impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Y por eso ven ustedes que ahorita estaban en esa disputa también en el Congreso, ¿verdad? Que como la gasolina se está incrementando tanto, lo que querían era otorgar un subsidio a los proveedores de este servicio, ¿verdad? Pero también veamos que si se otorga un subsidio, ¿qué va a pasar? Piensan ustedes. ¿De dónde va a salir ese dinero? A la larga de más préstamos, ¿verdad? Entonces es como que venir a ayudar a quienes están recibiendo dinero, a quienes están generando dinero, o sea, los empresarios. Porque si bien es cierto, al llegar a la gasolinera, ¿verdad? Ya sea quienes nos proveen el servicio de transporte o quizás nosotros mismos, posiblemente la gasolina como tal disminuiría, ¿verdad? Definitivamente. Pero ¿quiénes son los beneficiados? Se los dejo ahí para que lo piensen, para que lo analicen. Tal vez en dado caso hubiese sido disminuir el impuesto, que la gasolina tiene un impuesto de 4.70 quetzales, ¿verdad? Eso pudiera haber sido. El Estado percibiría menos, ¿verdad? Pero la población pagaría un poco menos. Y ya vieron que la situación también con relación a la gasolina está tan incierta, ¿verdad? Yo les mandé ahí dos noticias, una donde decía que sí es cierto, aunque bajara, ¿verdad? Lo vamos a lograr ver hasta tiempo más adelante. Y otra que dice, ¿verdad? Que estaba bajando el barril de gasolina, dado que pusieron un paro temporal con relación a los ataques en esta guerra, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, jóvenes. Si baja, ojalá que cuando ya empiecen a comprar al precio que es, nos disminuyan el precio, porque si va a pasar lo que sucedió al inicio, que tenían todavía reservas y no las empezaron a vender caras, tampoco es justo, ¿verdad? Que en este mercado, entonces se necesita que realmente en el mercado haya un poco más de control. Pero ya vieron ustedes, volvemos a lo mismo, todo está tan coaptado, ¿verdad? Que no van viendo el beneficio en sí para la población. Bueno, y luego encontramos acá también el impuesto al tabaco y sus productos. ¿Estamos ahí? Vale. Por lo tanto, dentro de estos ingresos tributarios, tenemos que los impuestos directos en Guatemala, vean ustedes, representan alrededor del 36.99% del total de todos esos ingresos tributarios, mientras que los indirectos representan aproximadamente el 63.1% de todos los ingresos tributarios. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que estamos teniendo un sistema tributario regresivo porque la mayor cantidad de ingresos se están percibiendo de estos impuestos indirectos. ¿Qué quiere decir? Que están pagando más quienes menos ganan. Debiese de ser al contrario. Debiese de tenerse un sistema tributario progresivo, en donde quienes más paguen, ¿verdad? Porque aquí vemos nosotros que dentro de estos ingresos, dentro de estos impuestos indirectos, ¿cuál es el que más aportaba? El IVA. El IVA, exactamente. ¿Y quiénes pagan el IVA? Todos, toda la población. Ya sea que alguien vaya al supermercado y gaste 2,000 quetzales, o que otra persona vaya al supermercado y gaste 200, ambos pagan la misma proporción de un 12%. ¿Estamos? Vale. Quiero ver qué más les puedo mostrar acá. Ingresos tributarios por impuestos.
aquí, ay, ya me estoy moviendo, espérenme. Esto quiero que vean. Y vámonos al 2026, el proyecto del presupuesto. Observen las cantidades. Tenemos acá, ¿verdad? Los directos, los indirectos, los que son administrados por la SAT, ¿verdad? Los no administrados por la SAT quiere decir que son administrados por las municipalidades, ¿verdad? Y son todo, es este tema de los ingresos internos. Ok, pero veamos acá en sí el detalle del impuesto. Vean ustedes, acá tenemos el ISR, el ISO, el único sobre inmuebles, otros directos y tenemos acá al valor agregado sobre importaciones y doméstico. Pero vean ustedes la cantidad de dicho impuesto. Es bastante elevado, ¿verdad? Y luego pues pueden ver ustedes otra diversidad de impuestos, ¿verdad? Y la recaudación neta que se espera alcanzar para el 2026, que van a ser entonces los ingresos, ¿verdad? De ejecución. Los ingresos para esos gastos de ejecución también. ¿Comentarios, dudas? Todo bien. Va. Cualquier cosa me detienen, por favor. Y les quiero enseñar rapidito hacia dónde se va ese impuesto del IVA. Solo déjenme buscar una mi diapositiva que tengo acá. Denme un segundito. Porque no la dejé lista. Mm. Ok. Acá lo tenemos, pues. Bueno, el IVA está establecido según el decreto 2792, ¿verdad? Considerando para el mismo que actualmente pagamos un 12%. ¿Cómo es que se distribuye entonces ese 12%? Considerando que es el impuesto que mayor recaudación logra alcanzar. Tenemos que un 3.5% es asignado para el financiamiento de la paz y el desarrollo, considerando para ello programas dirigidos hacia la educación, la salud, la infraestructura, servicios de agua potable, electricidad, drenajes, manejo de desechos o las mejoras de aquellos servicios que ya se tengan en algunos puntos geográficos, ¿verdad? De este 3.5%, 1.5% se traslada directamente a las municipalidades para que ejecuten estos programas, ¿verdad? Y estos proyectos. El 1% se dirige para los programas y proyectos de los consejos departamentales de desarrollo y el otro 1% para los fondos de paz, ¿verdad? Buscando que estos tres ejecuten sobre estos programas. Bueno, luego tenemos
la distribución de 1.5%. Este está destinado para poder financiar gastos sociales, de igual manera, en programas y proyectos de seguridad alimenticia para la población pobre. Por lo tanto, 5%, 0.5, perdón, se va para programas de seguridad alimenticia, 0.5 para programas y proyectos de educación primaria y técnica, y 0.5, perdón, para programas y proyectos de seguridad ciudadana y de los derechos humanos. Ya tenemos ahí un 5% en total. Veamos el último 7%. Este es utilizado para financiar el presupuesto de la nación, ¿verdad? Y que se erogue, por lo tanto, el gasto público. ¿Cómo les parece? ¿Se ejecutan programas y proyectos? Sí, la verdad es que si vamos al interior, si vemos en la capital, pues sí, se ejecutan proyectos, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar realmente, ¿verdad? Y vemos los ingresos, decimos, pero falta mucho más para que se pueda hacer. Y sí, jóvenes, realmente, si un estado no recibe ingresos, ¿de dónde va a poder ejecutar? ¿Verdad? Entonces, sí, debemos y es necesario que se paguen impuestos. El asunto es que se deben de trabajar los proyectos de forma ética, ¿verdad? No sobrevalorados. Por eso que implementaron el sistema de guatecompras buscando que no estuviese ese despilfarro que se ha realizado. ¿Lo logran realizar? Lamentablemente sí, ¿verdad? Sabemos que los niveles de corrupción en América Latina se han incrementado exageradamente. Y nuestro país no se ha quedado de lado, lamentablemente, ¿verdad? Todos estos directivos que vienen a conformar o a estar presente en muchas entidades, lamentablemente dejan demasiado que desear, ¿verdad? ¿Y quién es quien lo va sufriendo? Nuestra población. ¿Y dónde es que lo vemos nosotros? ¿Verdad? Lamentablemente cuando en los hospitales no hay medicamentos, ¿verdad? Cuando no hay camillas para que los enfermos puedan ser ubicados realmente, cuando vemos que no hay sistemas para poder hacer los análisis médicos necesarios, ¿verdad? Ni las herramientas adecuadas, cuando vemos que nuestros niños están en la escuela sin un escritorio adecuado. Cuando vemos que en nuestra universidad tenemos vidrios quebrados, cuando vemos que en nuestra universidad hay escritorios que no están en buen estado, cuando vemos niños que están en estados críticos de desnutrición. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Seguimos? Melvin. Va a ver. ¿Seguimos, Saúl? ¿Tampoco? Ya es tarde. Quedémonos trabajando acá, ustedes. Ya viste, Erika, que no quieren seguir aprendiendo en macro. ¿Cómo son? Sí, licenciada, prefieren Merca. Sí. Váyanse a Merca, pues. Hay preferencias, licenciada, ya nos dimos cuenta. Qué barbaridad, en serio. Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta acá y nos vemos entonces mañana. ¿Verdad? Mañana tenemos clase. ¿Cómo vamos hasta el momento?